Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y le vamos a hablar sobre la importancia de los polímeros en la fabricación de un producto. El equipo está conformado por José Roberto Reyes Piñón, Luis Iván Parra Carrillo y su servidora Teresita de Jesús Valdez Rubio. Para comenzar tenemos que saber qué son los polímeros. Los polímeros básicamente son sustancias macromoleculares que siempre se producen a partir de un gran número de moléculas sencillas. Reciben el nombre de monómeros. Los monómeros pueden ser tanto moléculas orgánicas como inorgánicas, y la formación de los polímeros puede ser tanto natural como sintética. También tenemos una división de los polímeros, las cuales ya las había mencionado, son los naturales y sintéticos. Entonces, los polímeros naturales son sustancias producidas por organismos vivos que se emplean sin modificación. Un ejemplo claro de estos polímeros pueden ser las proteínas, como las empleadas por las arañas para tejer sus propias telas, los polisacáridos y el caucho natural. Después tenemos polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos se producen mediante un proceso denominado polimerización. En este proceso se produce la reacción de miles de monómeros que pasan a formar parte de una larga cadena macromolecular. La característica principal de los sintéticos es que son producidas por los humanos. Los polímeros se pueden clasificar en tres grupos. Básicamente tenemos a los termoplásticos, los termoendurecibles o termofijos y por último elastómeros. Tenemos los termoplásticos. Los termoplásticos están compuestos de cadenas lineales o ramificadas y poseen la característica de ablandarse con la adición del calor. Esa es una característica muy importante. Y son procesables en el estado de fluidez, pueden ser reprocesados. Ejemplos de materiales termoplásticos son el polietileno, que se identifica como EP, polipropileno, PP, poliestireno, PS y policloruro de vinilo, PVC. Eso es más identificable si se dan cuenta, entre otros. Termoendurecibles o termofijos. En los termoendurecibles la cadena se forma a partir de una red tridimensional y están unidas por entrecruzamientos o crosslinks. Dicha estructura les confiere las propiedades de dureza y resistencia al calor que poseen. Están fabricados a base de resinas monoméricas, que son líquidos de baja viscosidad. Las resinas más usadas por el poliéster son las de poliéster no saturado, las UP, las epóxicas y las fenolíficas. Y por último, elastómeros. Los elastómeros, que incluyen cauchos, geles y gomas, también poseen una estructura tridimensional, pero las uniones son más débiles en este caso, pero a comparación de los endurecibles, dando lugar a las conocidas propiedades de elasticidad y de tolerar grandes deformidades. Ahora hablaremos sobre la importancia de los polímeros. La importancia de los polímeros reside especialmente en la variedad de utilidades que el ser humano le puede dar a estos compuestos. Así es, los polímeros están presentes en muchos de los alimentos o materias primas que consumimos, pero también en textiles, incluso pudiéndose convertir en polímeros sintéticos a partir de la transformación de otros. También se encuentra en la electricidad, material utilizado para la construcción como el caucho, en el plástico y otros materiales cotidianos como el poliestireno, el polietileno, en productos químicos como el cloro, en la silicona, etc. Todos estos materiales son utilizados por diferentes razones, ya que brindan propiedades distintas a cada uso, como son la elasticidad, plasticidad, pueden ser adhesivos, resistencia al daño, entre otras cosas. Como podemos darnos cuenta, pues cualquier cosa que miremos a nuestro alrededor, podemos observar que estamos en contacto con algún polímero, ya sea pues nuestra computadora que utilizamos todos los días en clase, nuestro celular, la ropa que vestimos y prácticamente cualquier cosa que nos rodee interactúa un polímero en ellas. Uno de los polímeros que más se conocen son el plástico, que es muy importante por sus diversas propiedades, su bajo costo y sus ventajas en las que podemos mencionar la eliminación de muchos procesos de terminación, ya que su procesamiento garantiza
buen acabado del producto final, simplificación de montaje, reducción de peso, reducción de ruido y en algunos casos eliminación de lubricación. Los plásticos son de amplia utilización en proyectos eléctricos, especialmente por sus excelentes propiedades aislantes. Las aplicaciones electrostáticas incluyen conectores, interruptores, relays, bobinas, circuitos integrados y gabinetes. Sin duda el plástico es uno de los polímeros que más conocemos cotidianamente, ya que como podemos ver, lo vemos sin siquiera saberlos en las botellas que utilizamos, en tipo de caucho, como es la llanta de nuestros automóviles. El polímero que nosotros escogimos para estudiar es el polipropileno, que se abrevia PP, que es el más nuevo de los plásticos que se fabrican en más volumen, que también es el más ligero y el más cristalino. Su TG es de menos 10 grados centígrados. Su fuerza tensil, dureza y rigidez son mayores que la de los polietilenos, pero su resistencia al impacto es baja. Esto quiere decir que pues a una gran presión este polímero tiende a deformarse con mayor facilidad que otros. Además tiene una gran desventaja importante, es susceptible a la degradación por luz, calor y oxígeno. Eso nos habla de que lo vemos mucho en plásticos que si los dejamos expuestos al sol tienden a decolorarse o a desteñirse, como lo llamamos. Para esto es necesario añadirle un antioxidante y un estabilizador a la luz ultravioleta, lo que encarece su costo. Se utiliza principalmente en la formación de copolímero junto con el HDPE. El polipropileno es transformado mediante muchos procesos. Los más utilizados son los modelos por inyección de gran variedad de piezas, desde juguetes hasta parches de automóviles. Los que más conocemos nosotros son las como fabrican las botellas que utilizan este proceso de inyección. Otro es el moldeo por soplado de recipientes huecos, como por ejemplo botellas de plástico de combustible. Termoformado de contenedores de alimentos. En particular se utilizan polipropileno para aplicaciones que requieren resistencia a altas temperaturas, como microondas o bajas temperaturas, como congelador. Producción de fibras, tanto tejidas como no tejidas. Otro sería la extrusión de perfiles, láminas y tubos. La producción de película en particular. Película de polipropileno virionetado, la más extendida, ha presentado más del 20% del mercado de embalaje flexible en Europa Occidental. Algunas de las características de los polipropilenos a destacar es que son una buena resistencia química, unas buenas propiedades mecánicas y eléctricas, además de una mayor resistencia al calor que el polietileno, y a la aceptación como relleno o refuerzo de materiales como el talco, las fibras o el negro de humo. Su mezcla con EPDM, caucho etileno propileno, es una de las más utilizadas para la fabricación de paragolpes, que estas son las partes delanteras de los autos que llamamos nosotros parachoques. Otras aplicaciones que se pueden encontrar son en guardabarras, carcasas del sistema de calefacción, depósitos de líquidos, alerones, spoilers, tapacubos y aislantes para cables. Sin duda alguna, los polímeros, en especial el polipropileno, tiene un gran impacto en la industria automotriz, ya que en la actualidad la mayoría de los automóviles fabricados, pues podemos darnos cuenta que en su gran mayoría pues son de plástico, y uno de los mejores plásticos para realizar estos automóviles pues es el polipropileno. A continuación mi compañero les hablará un poco más sobre cómo este polímero impacta en la fabricación de
de la industria automotriz. Buen día. Pues yo seguiré con el tema de propilenos y plásticos. Pues en este caso, aquí vamos a abundar un poco en cómo se relacionan estas dos, pues ya se hablaron de las dos anteriormente. Dice que la evolución que se espera en este uso de los plásticos va dirigida a la unificación de materiales para facilitar su reciclaje y a la vez mejorar los costos de fabricación, con un menor número de instalaciones de transformación y un menor número de tipos de plásticos manipulados. Las nuevas aplicaciones que surjan para estos materiales dependerán de las nuevas tecnologías y transformación de las mezclas, combinaciones que se hagan entre ellos para mejorar sus características, así como el costo que suponga su transformación y aplicación de grandes piezas. Y aquí ya no se basamos en el propileno en la fabricación de automóviles, pues en sí, al hacer un estudio de los tipos de materiales utilizados en la fabricación de las piezas que componen un vehículo, nos encontraríamos que aproximadamente el 70% del peso del vehículo corresponde a materiales metálicos y el 17% a materiales plásticos, que aquí es donde entra el polipropileno. El polipropileno en la fabricación de automóviles, la, la utilización de plásticos polímeros en fabricación de vehículos es más frecuente. El acero, el material utilizado tradicionalmente, va siendo desplazado por otros materiales para la fabricación de determinadas piezas, que poco a poco va aumentando el número, y para los cuales en muchas ocasiones se elige el plástico como material más adecuado. En este caso podemos identificar que el material acero va decayendo. Hay que recordar que los primeros automóviles, como por ejemplo el automóvil Escarabajo, estaba hecho completamente de acero toda su estructura. Hoy en día los automóviles se están creando con material de plástico, en este caso el propileno. Hay que recordar que se hace con plástico, muchas veces se hace con fibra de vidrio, con diferentes tipos de materiales. Pues en este caso el propileno va siendo mmm, muy importante en eso. Dice que el uso de los plásticos para el automóvil aumenta día con día. Su costo económico y su posibilidad de reciclar son puntos muy importantes en cuenta para los constructores a la hora de realizar el diseño y elegir el material con el que se va a fabricar determinadas piezas. En este caso, pues ya se está empezando lo que es el reciclaje. Hay que recordar que eh, en muchos puntos de la ciudad conocemos muchos yunques, que es donde tienen automóviles viejos que ya no sirven, pero se utilizan para utilizar sus piezas y añadirlas en otros automóviles que sí puedan funcionar. Aquí es donde entra un poco el reciclaje y obviamente el punto económico es muy importante. Actualmente uno de los factores más importantes del diseño de vehículos es el aspecto económico, como se había mencionado, en la constante de los fabricantes de automóviles en la reducción del peso. La reducción del peso es muy importante porque entre menos peso, menos potencia necesita un auto. Y en este caso, la economía mejora mucho y sobre todo es un poco más seguro. Dentro de los materiales menos pesados que el acero, la elección de constructores ha ido siendo el aluminio y el plástico, ¿no? Aquí tenemos que con información del investigador Vladimir Escobar Barrios señala que los plásticos de automóviles actualmente representan el 17% que hemos eh, mencionado anteriormente. De acuerdo a la misma fuente, el consumo nacional de plásticos para las partes automotrices ha sido de 500.000 toneladas en los últimos 2 años, lo cual es un incremento demasiado alto y un número muy alto también. El polipropileno destaca con la mayor porcentaje de participación del 35% en estos plásticos. Y en el segundo lugar está el poliuterano. Tenemos que en otros polímeros y otros plásticos tenemos un 26%, policarbonato el 9% y el acrilonitrio butadieno estireno el 10%. Aquí podemos concluir unas cosas, que la gran variedad de piezas son de plásticos. En esto podemos encontrar los parachoques, podemos encontrar lo que son los abanicos de los mismos coches, podemos encontrar lo que es el tablero del automóvil. Muchas, pero muchas de sus características van en los propilenos y en los polímeros. Como se mencionó, también se busca también lo que es el reciclaje y obviamente lo que es mejorar las economías. Pues estamos tomando en cuenta que los costos son muy buenos y, y es muy beneficiente y muy rentable la utilización de estos